Bueno, vamos a dar comienzo a la clase que tenemos hoy como tal. La clase que nos convoca hoy es Bases Físicas del Doppler. Como les dije, va a durar aproximadamente 1 hora y después va a haber otra parte de otra hora que va a ser el análisis espectral. ¿Y para qué sirve el Doppler? El Doppler es un modo ultrasonográfico que nos permite determinar si un objeto se acerca o se aleja. Y también nos permite calcular la velocidad de este objeto. Y algunos de ustedes, si quieren por el chat, me pueden decir cuál es el objeto que evaluamos en medicina para determinar si se acerca o se aleja y la velocidad a la que va este objeto. ¿Cuál es el objeto? Los glóbulos rojos. Muy bien, los glóbulos rojos o los eritrocitos son los elementos contra los cuales va a chocar el sonido y son los elementos que vamos a analizar a qué velocidad se desplazan y si se están acercando o alejando del transductor. Y el Doppler nos sirve para ver si una arteria o una vena están permeables, ver si tienen flujo adentro. También nos permite determinar la dirección del flujo dentro del vaso. Nos permite medir las velocidades de flujo, nos permite detectar sitios de estenosis y graduarlas o gradarlas, como les guste decirlo. También nos permite evaluar la resistencia del lecho distal mediante las características morfológicas del espectro. Cuando yo veo un espectro como este que estamos viendo acá, yo puedo decir, bueno, este es un espectro de baja resistencia o este es un espectro de alta resistencia. Esto que les estoy mostrando, siempre podemos evaluar el espectro y medir las velocidades únicamente cuando colocamos el ángulo de manera correcta. Y colocar el ángulo de manera correcta es trabajar con ángulos de 60 grados o menos, ¿sí? No ángulos mayores de 60, y esto ya les voy a explicar por qué más adelante. O sea que siempre que midamos velocidades vamos a tener que poner bien el ángulo. Si yo quiero analizar el flujo de una vena, por ejemplo la vena porta, en la vena porta, en el Doppler esplenoportal, también se miden las velocidades. Para medir las velocidades en una vena, les pregunto, ¿tengo que poner el ángulo también de manera correcta? Aguardo sus respuestas en audio o en el chat. Para medir velocidades en una vena, ¿hace falta poner bien el ángulo? Poner bien el ángulo significa ponerlo en 60 grados o menos. No escucho a nadie que me responda, o no saben la respuesta, o no me quieren contestar. Acá Sergio Granja nos dice que son velocidades más bajas las que hay en las venas, pero también son glóbulos rojos. Por lo tanto, cree que sí, que hay que poner el ángulo. La respuesta correcta es que siempre que querramos medir velocidades, tenemos que poner bien el ángulo. No importa si estamos en una arteria o en una vena, siempre hay que poner el ángulo correctamente cuando medimos velocidades. En el Doppler venoso de miembros inferiores, cuando valoramos insuficiencia venosa, no hace falta que midamos las velocidades de los flujos en las venas. Por lo tanto, en ese estudio no hace falta poner el ángulo. Pero en un estudio de Doppler esplenoportal, donde necesitamos saber la velocidad de la sangre en la vena porta, sí vamos a tener que poner bien el ángulo. Así que el ángulo se va a poner siempre que necesitemos medir velocidades, no importa si es arteria o vena. Espero que este concepto haya quedado claro. Y el ultrasonido se mide en hertz. Cada hertz es un ciclo por segundo. Y en medicina se usan frecuencias superiores a 1 megahertz, es decir, a 1.000.000 de ciclos por segundo. O sea que tenemos oscilaciones de la onda de ultrasonido de 1.000.000 de veces por cada segundo. El sonido que vamos a trabajar en medicina es el ultrasonido, que son ondas de más de 20.000 megahertz. El sonido audible tiene frecuencias más bajas y después existe lo que se llama el infrasonido, que en realidad no tiene un uso concreto, por lo menos en medicina. También tenemos que trabajar con distintos transductores. Yo sé que algunos de ustedes por ahí no vienen de la ecografía, son médicos generalistas o flebólogos o cirujanos. Bueno, algunos tienen nociones de ecografía, otros no. Sabemos que tenemos transductores convexos, que tienen la superficie que contacta con el paciente así semiconvexa, y eso se representa en la imagen también por este tipo de misma curvatura.
Este tipo de transductores son de frecuencias bajas y permiten entrar en la profundidad del abdomen. Tienen menos resolución pero mayor penetración. Los transductores lineales tienen la superficie recta acá arriba. Este tipo de transductores son de alta frecuencia y lo que hace es que tengan mayor definición, pero peor penetración. Este es el tipo de transductores que vamos a usar para Doppler vascular periférico, para vasos de cuello, para arterias de miembros inferiores. Pero para los Doppler abdominales vamos a usar el transductor convexo que tiene mayor penetración. También tenemos algunos transductores como los endocavitarios o los cardiológicos que son sectoriales. Son transductores donde la superficie que va a contactar con el paciente es bien circular y pequeña. Este tipo de transductores tienen una frecuencia intermedia entre estos otros dos y lo que nos va a hacer es una combinación de penetración pero a la vez de mayor definición. Dependiendo del tipo de paciente que tengamos, si es un paciente hiperobeso o un paciente que necesitamos mayor profundidad, por ahí vamos a tener que, en vez de trabajar con el transductor lineal, vamos a tener que trabajar con otros transductores para poder ver mejor. Así que, en realidad, el que hace Doppler no usa un solo transductor. Tiene que aprender a usar todos porque los va a ir variando y acomodando en determinados momentos para poder ver distintas cosas. Si alguno me quiere hacer alguna pregunta, me puede parar, puede hablar, puede levantar la mano. Yo veo que nadie tiene levantada la mano, así que seguimos. Lo que hay adentro del transductor, y que cuando nos venden el equipo nos dicen, bueno, los cristales, y que nosotros tenemos miedo de que se caigan porque valen mucha plata. Bueno, en realidad en la punta del transductor, debajo de la goma, tenemos varias filas de cristales. Esos cristales son estimulados eléctricamente y vamos a producir en esos cristales un efecto que se llama piezoeléctrico. Ese efecto tiene una compresión y una descompresión cuando lo estimulamos eléctricamente. Y eso es lo que produce el ultrasonido. Ese ultrasonido va a entrar en los tejidos y va a rebotar contra distintas estructuras, que pueden ser el hueso, la saponeurosis, el músculo, también los eritrocitos, y devuelven la onda del ultrasonido hacia el transductor modificada. Y el mismo cristal absorbe ese ultrasonido y vuelve a tener efecto de compresión y descompresión y traduce la señal a electricidad, que es lo que después se interpreta en el ecógrafo. De esa manera, nosotros podemos tener información de lo que hay en los tejidos. Por el precio de los transductores, bueno, algunos deben pensar que los cristales deben ser tipo Swarovski, pero bueno, en realidad no son este tipo de cristales, sino son más bien unas cerámicas modernas hechas de un compuesto que se llama circonato titanato de plomo, que tiene una particularidad. Cuando es estimulado eléctricamente, este compuesto produce sonido a distintas frecuencias, a una amplia gama de frecuencias. Ustedes no sé cuántos años hace que están trabajando con ultrasonido, yo hace bastante, y en otras épocas trabajamos con transductores que eran de una única frecuencia. Cuando yo hacía el Doppler de vasos de cuello, el transductor con el que yo trabajaba era únicamente de 7 MHz o de 10. Ahora los transductores modernos ya no tienen una sola frecuencia, sino que oscilan entre 7 y 12 MHz, y yo puedo elegir la frecuencia a la que se trabaja. Esta particularidad de elegir la frecuencia o hacer que los cristales tengan distintos tipos de frecuencias a las que pueden trabajar o emitir el sonido, eso lo da este compuesto, el circonato titanato de plomo. Antiguamente los cristales no eran de este compuesto, sino que eran de cuarzo, o bueno, había otros compuestos, pero ahora se usa esto para construir los transductores. Y una cosa es la frecuencia del transductor, que es lo que les acabo de explicar, es la cantidad de oscilaciones que tiene la onda del ultrasonido cuando entra a los tejidos. Eso nosotros lo elegimos con una tecla y podemos decirle al equipo que queremos que el sonido entre a 7 MHz o a 10. Y lo podemos ir variando dependiendo del paciente que tengamos. Si el paciente es muy obeso o muy grandote, necesitamos más penetración, le podemos bajar la frecuencia al transductor y trabajar con la frecuencia más baja que nos deje el transductor. Distinto es lo que se llama la frecuencia de repetición de pulsos.
El transductor, cuando emite sonido, lo emite el 1% del tiempo. Después el transductor, los cristales del transductor se callan y escuchan los ecos que retornan de los tejidos. Esto da como una repetición de pulsos de ultrasonido, que es lo que nosotros vamos a manejar con una tecla que se llama PRF o escala, que no es la frecuencia del transductor, es lo que llamamos frecuencia de repetición de pulsos. Quiero que quede bien claro la diferencia. Una cosa es la cantidad de oscilaciones que tiene la onda de ultrasonido que entra en los tejidos, y otra cosa es la frecuencia de pulsos con los cuales entra el ultrasonido en los tejidos. Esto se llama PRF o frecuencia de repetición de pulso, y esto lo vamos a modificar todo el tiempo nosotros con una tecla que se llama escala o velocidad. Es fundamental que ustedes aprendan a manejar esto porque lo van a tener que modificar todo el tiempo para cada vaso que estén evaluando. Acá tienen un cuadrito que explica cómo un transductor de alta frecuencia, en realidad de alto PRF, va a tener pulsos más seguidos de emisión de ultrasonido. O sea que va a emitir sonido, después se va a callar, después va a volver a emitir sonido, pero esa secuencia va a ser más rápida. Mientras que un bajo PRF va a ser un transductor que emite sonido y después se calla, luego emite sonido y después se calla, pero va a ser una repetición más espaciada, más lenta, ¿sí? En general, el transductor emite sonido el 1% del tiempo y el 99% del tiempo restante sirve de detector de los ecos originados en las interfaces de los tejidos. Yo, como una broma, digo que en realidad es como los residentes, que tienen que hablar poco y escuchar mucho. Y eso es el PRF. Acá tienen un esquema de lo que sería la frecuencia de repetición de pulsos, los pulsos separados por un espacio donde el transductor se calla, los cristales se callan y escuchan, pero una vez que emite el pulso, lo emite a una frecuencia que es lo que llamamos la frecuencia del transductor, que es diferente de la frecuencia de repetición de pulsos. Sepan que los cristales que barren para Doppler tienen una frecuencia propia e independiente del PRF que excita a los cristales del modo B. Entonces, en el transductor tenemos varias filas de cristales, y algunos cristales van a funcionar para el modo B y otros para el Doppler color, otros para el Doppler pulsado. Este PRF del Doppler es independiente del PRF del modo B, de la ecografía, ¿sí? Se modifica a voluntad del operador tocando la tecla escala. Entonces, cuando activamos el Doppler color, con la tecla escala podemos modificar el PRF. Se van a utilizar PRFs bajos para vasos profundos o de velocidades lentas, o PRFs más altos en vasos de velocidades más altas. Y un poco para cortar con la parte de física, que a veces suele ser un poco aburrida o tediosa, vamos a hablar un poco de historia. No sé si la historia los divierte, pero bueno, a mí me interesa bastante. Y este señor que vemos en pantalla es Christian Doppler. Christian Doppler no era médico, sino que era un matemático austríaco que nació en Viena en 1803 y falleció en 1853, vivió solamente 50 años. Este matemático austríaco, en una época de su vida, se fue a vivir a Praga y trabajó en la Universidad de Praga, donde se dedicó a investigar distintos temas, como por ejemplo las estrellas. Y este señor describió en 1842 un principio y un libro que escribió en relación con las luces coloridas de las estrellas dobles. Este señor no describió el efecto Doppler para el sonido, sino para la luz. Y lo que hizo fue mirar a los astros celestes, y lo que podía hacer era calcular la velocidad de desplazamiento de estos cuerpos celestes con respecto a la Tierra. Y también eso lo utilizaba para medir la distancia a la que se encontraban con respecto a la Tierra. Y
Cuando Christian Doppler emitió este principio, lo describió, nadie pudo comprobar si era algo loco o era algo cierto lo que le estaba diciendo. Tanto es así que un señor que vino después que él, llamado Buys Ballot, decidió que Doppler estaba loco con lo que estaba diciendo y decidió demostrar que lo que él decía no era cierto. Entonces, en 1845, Buys Ballot decidió realizar el experimento más elegante de la historia, o así por lo menos lo llaman. Decidió, con un tren, subir unos músicos, algunos dicen que eran trompetistas, otros que eran violinistas, y subió unos músicos al tren y también puso unos músicos en la estación. ¿Y qué hizo? Les hizo tocar la misma nota y con el mismo tono. El que sabe de música, creo que era sol, no sé qué letra, qué nota era, pero era en sol. Bueno, lo que sucedió es que le costó bastante lograr que los músicos del tren y los de la estación tocaran la misma nota y sincronizar todo. Aparentemente llovió uno de los días y no les permitió, bueno, llevaron como 2, 3 días sincronizar todo para hacer el experimento. Y lo que sucedió es que este experimento demostró que cuando el tren se está acercando a la estación, la nota y el tono de la nota que se escucha, que tocan los músicos en el tren, no es igual a la que tocan los músicos de la estación, sino que es una nota más aguda. Cuando el tren pasa por la estación, los tonos se igualan. Y cuando el tren se aleja de la estación, el tono se vuelve más grave. Esto demostró que en realidad Doppler tenía razón, ¿sí? O sea que en realidad Buys Ballot tuvo el efecto contrario a lo que él quería lograr. Y esto nosotros todos los días lo podemos ver en una ciudad donde escuchamos una ambulancia o un auto que se está acercando a nosotros. En general el ruido, cuando algo se está acercando hacia nosotros, se va a escuchar más agudo. Cuando algo se está alejando de nosotros, el ruido se va a escuchar más grave. Y esto es porque la onda con la que el elemento, el sonido se está acercando, es una onda de mayor frecuencia. Mientras que el ruido, cuando algo se está alejando, va a ser de menor frecuencia. Y eso es lo que determina la tonalidad. Entonces, el sonido es más agudo, de mayor frecuencia, cuando algo se acerca, y eso aplicado al ecógrafo lo vamos a hacer que se pinte de rojo, y le vamos a, por una convención, decir que eso es lo que se está acercando al transductor. Mientras que cuando el sonido es más grave, es porque se está alejando de menor frecuencia, y lo vamos a representar como azul. Todo lo azul se está alejando del transductor. Pero los colores en realidad es una convención que ponemos nosotros, que si queremos podemos apretar un botón y darlo vuelta, si queremos le podemos cambiar los colores y no pasa nada y podemos trabajar con otros colores. Si quieren entrar en internet, hay algunos ejemplos muy interesantes del efecto Doppler, de cómo se escucha el ruido cuando un auto o una ambulancia se acercan o se alejan. Pueden entrar y jugar un poco con lo que haya en YouTube. La verdad que hay cosas bastante interesantes. Después de Buys Ballot, vino en 1955 este japonés llamado Shigeo Satomura, que fue el primero que en realidad aplicó el efecto Doppler en medicina. Este señor, este ingeniero, estaba trabajando en lo que eran las microondas y la radiación sónica en diversos materiales, pero empezó a ampliar el campo de estudio al cuerpo humano. Y en 1955 publicó mediciones Doppler provenientes de un corazón latiente con ondas o transductores, llamémoslo, de 3 MHz, que actualmente es el tipo de frecuencia que utilizamos para hacer Doppler cardíaco. Así que fíjense que desde 1955 este señor empezó a trabajar en el campo de la medicina con el Doppler. Y desde esta época es que tenemos la aplicación del Doppler en medicina, no antes.
Años más tarde vino un americano llamado Donald Baker, que también estaba trabajando con lo que había hecho Shigeo Satomura. Algunas publicaciones de este señor Donald Baker tienen casi un año o dos después de lo que publicó Shigeo. Y este señor se dispuso a crear un aparatito portátil para de Doppler continuo que permitía evaluar o escuchar el ruido de las arterias periféricas. Este aparatito se empezó a usar en medicina en 1962 en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Perdón, no es el estado de Washington, me confundí, perdón, en la Universidad de Washington, donde este médico llamado Donald Eugene Stratness, un cirujano vascular, empieza a utilizar el aparatito creado por Donald Baker en la atención de sus pacientes con patología arterial y venosa. Este señor que ven acá en esta foto es un poco el pionero del uso del Doppler en medicina. Cuando ustedes van a Estados Unidos y van a algún congreso, es como que este señor es el padre del Doppler en el mundo, no solo en Estados Unidos, porque es el que realmente pudo identificar para qué se podía usar, empezó a interpretar las ondas o los ruidos que obtenía, y la verdad que en Estados Unidos se lo respeta mucho y es un poco como el padre de todo esto. El primer equipo comercial que salió con Doppler es este que ven acá en pantalla, que salió en 1965, y se orientó no a la parte vascular, sino a la parte de obstetricia. Es un Doppler orientado a detectar la actividad cardíaca fetal y se llamaba Dopton de Smith-Kline. Pero años más tarde empezaron a salir los equipos de ultrasonido con Doppler para detectar flujos en las arterias. Y el primer Doppler color, el primer equipo con Doppler color sale en 1984 de la marca Loca, el modelo SSD880, que tenía dos pantallas. De un lado tenía el modo B y el color, y del otro lado tenía el espectro, separados. Nosotros ahora ya no trabajamos con dos pantallas, trabajamos con una sola y todo integrado. Pero si me preguntan, yo no he trabajado con este equipo, pero sí con uno parecido de la marca Philips, el Philips Ultramark 9, un equipo muy bueno, ya viejo. Todavía en algunas clínicas hay alguno de estos dando vuelta que todavía funciona, y la verdad que he aprendido mucho con este equipo y la verdad que se veía muy bien. Dejamos la historia y ahora volvemos a la física y un poco les pregunto yo a ustedes, ¿cómo hace el ecógrafo para interpretar la dirección del flujo de los eritrocitos? Y por ecógrafo me refiero al aparato, no al ecografista. ¿Cómo hace el equipo para darse cuenta que un eritrocito se está acercando o alejando del transductor y pintarlo de rojo o de azul o mostrar el espectro por arriba o por debajo de la línea de base? Bueno, en realidad el ecógrafo lo que hace es emitir el sonido con el transductor hacia el eritrocito con una frecuencia que ya sabe de cuánto es. Es una frecuencia, lo vamos a llamar frecuencia emitida. Agustina me responde que compara la frecuencia, está muy bien. La frecuencia emitida del transductor es una frecuencia fija y conocida. Cuando ese sonido choca con el eritrocito y el eritrocito se está acercando al transductor, devuelve al sonido con una frecuencia mayor a la emitida. Esa diferencia de frecuencia se llama delta de frecuencia, y esa cuenta es la que hace el ecógrafo sin que nosotros intervengamos. El ecografista, el operador, no interviene en esto. Y el equipo se da cuenta que el eritrocito se está acercando o alejando del transductor. Si el eritrocito se está alejando, la frecuencia de vuelta va a ser una frecuencia menor a la emitida. Por lo tanto, esta cuenta, que se llama delta de frecuencia, es lo que le permite al ecógrafo darse cuenta de que algo viene, se acerca o se aleja. Y en base a eso el equipo va a pintar con colores la dirección del flujo. Lo rojo se acerca al transductor, lo azul se aleja, ¿sí? Pero sepan que en realidad cuando el haz de ultrasonido, alguien tiene activo el micrófono, por favor desactívelo. Cuando el haz de ultrasonido incide sobre el flujo a 90 grados del eje del flujo, ahí no va a haber señal. Eso significa que
no tenemos que caer en forma perpendicular al eje del flujo. Tenemos que siempre tratar de darle angulación de menos de 60 grados para obtener señal de flujo. Si caemos a 90 grados con el haz de ultrasonido, no va a pintar el vaso y va a parecer que no hay flujo dentro del vaso. Eso es algo muy común con lo que tenemos que trabajar porque suele dar errores de interpretación de que un vaso no tiene flujo o está tapado. Así que traten de siempre bascular el transductor de alguna manera para que el vaso que está en forma paralela a la superficie del transductor quede angulado y de esa manera podamos trabajar con algún tipo de inclinación. Acá tenemos un ejemplo en una ecografía abdominal de cómo se ve el páncreas y por detrás del páncreas la vena esplénica. La vena esplénica es un vaso que tiene una dirección curva y tiene como una porción donde la vamos a ver roja, es decir, acercándose al transductor. Por ejemplo, en A. En A la sangre se acerca al transductor. En B quedamos con el ángulo a 90 grados y deja de haber flujo, no se ve señal color. Y parece que no hubiera flujo, pero en realidad lo hay, pero ¿qué pasa? Queda a 90 grados y el equipo no lo detecta. En C vemos como la sangre se aleja del transductor y en realidad es el mismo vaso. No es que acá haya inversión de flujo en algún sector de la vena, sino que el vaso está curvado y nos muestra partes de flujo que se acerca y partes de flujo que se aleja. Es muy importante que ustedes sepan interpretar bien esto y que no piensen que son dos vasos distintos. También un error que hay que sacar de las cabezas, espero que ninguno tenga este concepto, los voy a tratar de eliminar, es que todo lo rojo son arterias y todo lo azul son venas. No, esto es lo que piensan los pacientes. Esto está totalmente mal. Lo rojo es lo que se acerca al transductor, lo azul es lo que se aleja del transductor. ¿Me quieren hacer alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió el concepto de los colores y la dirección del flujo? Si quieren me pueden activar el audio y hacer la pregunta en audio o me lo escriben por el chat. No veo a nadie que me quiera hablar. Bueno, aunque sea contéstenme de que está todo ok. Pónganme así, en el chat pónganme ok. Así por lo menos sé que me están escuchando y no que se fueron a tomar mate. Muy bien, ahí me gusta. Gracias. Bueno, entonces, seguimos con los colores y la dirección del flujo. Por convención, entonces, se utiliza el rojo para los flujos que se acercan y el azul para los que se alejan. Y un mismo vaso puede tener los dos colores. Y la separación de los dos colores es a través de esta línea negra que se ve separando los dos colores. No sé si la llegan a apreciar bien en la imagen. Eso es lo que me dice que esto es un cambio de dirección. Más adelante vamos a ver algo que se llama aliasing. Cuando el color azul y el rojo están separados, en vez de por una línea negra, por una línea blanca o celeste o amarilla, eso no es cambio de dirección, sino que es aliasing. El aliasing es una saturación de velocidades, cuando el equipo está recibiendo velocidades mucho más altas de las que está preparado para recibir y se satura. Y eso lo marca con un mosaico de color, y en esos casos el mosaico de color, ustedes ven acá en esta imagen que acá en un costadito tenemos amarillo, y el amarillo está separado del celeste por una línea verde, esto podría ser aliasing. En el Doppler pulsado también vamos a representar la dirección del flujo. Discúlpenme un minutito, que tengo mi perro que me acaba de desenchufar mi computadora. Salí de acá, salí. Entonces, en el Doppler pulsado se representa por arriba de la línea de base todo lo que se acerca al transductor o positivo, que sería lo mismo que pintamos de rojo en el Doppler color. Mientras que por debajo de la línea de base vamos a representar todo lo que se aleja del transductor o es negativo, y es todo lo que en el color se va a ver azul. Los colores y la dirección del flujo en realidad es algo que se puede invertir girando el transductor y poniéndolo al revés, o también apretando el botón
que está en el equipo que se llama invertir. La naturaleza arbitraria de esta disposición rojo o azul puede llevar a errores diagnósticos. A veces hay algunos equipos que automáticamente, si ponemos el cajón de color para un lado o para el otro, nos dan vuelta a la escala de color y nos ponen el azul arriba. Y eso es para que, por ejemplo, en la carótida interna, cuando la sangre se está alejando del transductor, la veamos igualmente roja, porque es una arteria. Para la foto queda como elegante que todo lo que es arteria quede pintado de rojo y todo lo que es vena quede pintado de azul. No siempre podemos ponerlo así, tratamos de ponerlo así, pero a veces hay algunos casos que nos da más trabajo ponerlo así que lo que realmente vale la pena. A veces hay equipos que automáticamente cambian el rojo y el azul en función de cómo ponemos el cajón de color para un lado y para el otro. Tienen que estar permanentemente mirando lo que es la escala de color. La escala de color es esto que tenemos acá en un costadito, y fíjense que acá está el rojo arriba y azul abajo, pero en un momento dado van a ver que cambia, ahí cambia, azul arriba y rojo abajo. Y también van a cambiar los colores de lo que vemos. Por momentos esto se va a ver rojo, pero cuando cambiamos se va a ver azul. Entonces tienen que estar mirando la escala de color, que es este gráfico que está acá al costado. También tienen que mirar los numeritos, el número que está acá arriba, que se llama límite de Nyquist. Tienen que mirar dónde está la línea media, que esté bien en el centro y no que esté desplazada la línea media. Todo eso es importante, de cosas que tenemos que ir mirando para ver que los parámetros técnicos estén correctos. En el video de abajo estamos viendo una vena porta de un paciente que tiene patología con hipertensión portal, y lo que estamos viendo es un flujo bidireccional a nivel de la vena porta, un flujo que va y viene, y por eso se genera ese torbellino de color que estamos viendo dentro de la vena porta. Este es un patrón que tiene que ver con flujos estancados dentro de la vena porta, algunos lo describen como un signo pretrombótico, porque la sangre es como que no se mueve, entra y sale, y es como que no puede predisponer a hacer una trombosis. Pero esto es un signo del color de turbulencia o de algo donde un vaso no tiene la dirección definida. También dentro del hígado, por ejemplo, cuando vemos las ramas de la vena porta, vemos que se ve en rojo en esta imagen la rama derecha de la vena porta, y en azul se ve la rama izquierda de la vena porta. ¿Por qué se ve una roja y otra azul? Ustedes me dirán, bueno, hay una que tiene dirección invertida. No, no tiene dirección invertida. Lo que pasa es que la sangre, cuando entra en el hígado, se divide. En una parte va para la porta derecha y otra parte va para la porta izquierda, y eso lo vamos a ver en el color, como que de un lado es rojo y del otro lado azul, y así debe verse. Así es normal. Esto nos está evidenciando de que la dirección de flujos dentro de esas ramas de la vena porta están correctas y no hay flujos invertidos. Así que esta naturaleza arbitraria de los colores nos puede hacer confundir, pero depende del vaso que estemos evaluando, puede ser un hallazgo normal o patológico, y tienen que estar muy atentos a esto. Bueno, ¿y de qué se trata el efecto Doppler o la ecuación Doppler que Christian Doppler describió? La ecuación original de Christian Doppler dice, es como la que tenemos acá a la izquierda. Pero esta ecuación nosotros la tenemos que transformar para despejar la incógnita. La incógnita que tenemos que despejar nosotros es la velocidad del eritrocito, que es la B corta. Por lo tanto, cuando cuando cambiamos la fórmula a despejar la incógnita, vemos que la ecuación Doppler se transforma y queda de esta manera. La B corta es igual a C. La C es la constante de velocidad de propagación del ultrasonido de los tejidos blandos, que es un número fijo, que es 1540 metros por segundo. Este valor, el ecógrafo lo tiene incorporado en su sistema y no hace falta que nosotros se lo digamos. Luego en la ecuación viene por el delta de frecuencia. El equipo también conoce el delta de frecuencia porque el equipo sabe a qué frecuencia emite el sonido y también calcula la frecuencia del sonido que retorna. Así que el delta de frecuencia también es algo que el ecógrafo procesa sin necesidad de que el operador intervenga. La parte de abajo de la onda, tenemos el número 2 por
F0. F0 es la frecuencia emitida, el ecógrafo también lo conoce, pero finalmente tenemos algo que el ecógrafo no conoce, que es el coseno del ángulo. El ángulo es algo que tiene que informar el operador o el ecografista, que el ecógrafo, el aparato, no conoce, no sabe con qué angulación circulan los eritrocitos con respecto a las de ultrasonido. Eso es una información que se la tenemos que brindar nosotros. Entonces, de toda la ecuación Doppler, en lo único que interviene el ecografista o el operador es en decirle al equipo con qué ángulo circula la sangre con respecto a las de ultrasonido. Y esto hay que modificarlo arteria por arteria, espectro por espectro. No es que podemos poner a la mañana en el primer paciente el ángulo en 60 y dejarlo así puesto para el resto de la mañana. No, para cada arteria que vamos a insonar tenemos que acomodar el ángulo al eje del flujo dentro del vaso. Y además ese ángulo tiene que quedar en 60 grados o menos. O sea que cuando nosotros trabajamos con el ángulo tenemos que verificar dos cosas. El ángulo que esté en 60 grados o menos y que respete la dirección del flujo dentro del vaso. El ángulo, hay dos tipos de ángulo. El ángulo de ataque, que está formado por el haz de ultrasonido con el eje del vaso, y el ángulo Doppler, que es el que tenemos que usar, que en realidad es el eje del haz de ultrasonido con respecto al eje del flujo dentro del vaso. Y no siempre coinciden, la mayor parte de las veces sí coinciden. Cuando un vaso no tiene obstrucciones arteriales dentro de la luz o ninguna distorsión de la luz, el eje del vaso coincide con el eje del flujo dentro del vaso. Pero si dentro de la arteria o de la vena hay trombos o hay una placa aterosclerótica, algo que distorsiona la luz arterial o venosa, el eje del flujo dentro del vaso no va a coincidir con el eje del vaso. ¿Y nosotros qué le tenemos que informar al equipo? ¿El eje del vaso o el eje del flujo dentro del vaso? Tenemos que informar la segunda opción, el eje del flujo dentro del vaso. Y eso hay que ir adaptándolo a cada vaso, a cada porción del vaso donde vamos a hacer un espectro. Y eso es lo más difícil que tiene que hacer el operador. Y el que hace bien Doppler se obsesiona con la colocación del ángulo. Tienen que empezar a trabajar con el ángulo cuando empiecen la parte práctica, porque eso es lo que les va a permitir hacer bien Doppler. Si ustedes no ponen bien el ángulo, no van a poder hacer bien Doppler, porque van a medir mal las velocidades y van a calcular mal las estenosis. Así que recuerden, el ángulo, dos cosas, que esté en 60 grados o menos y que respete la dirección del eje del flujo dentro del vaso. Eso es una pregunta importante que seguramente les vamos a hacer en el examen. ¿Entendieron el concepto? Por favor, pónganme OK. O si quieren, me pueden poner una manito, así, me hacen así, yo los veo. Muy bien. Buenísimo. Ahí te vi, Carlos Puig. Gracias. Muy bien. Seguimos adelante con la clase. Entonces, en la ecuación Doppler tenemos acá coseno del ángulo. Gracias, Selva. El coseno del ángulo interviene en la ecuación. ¿Y qué pasa si nosotros trabajamos a 90 grados de acá? En A, ustedes ven que el eje del ultrasonido entra con un ángulo de 0 grados en el vaso. Y ahí el coseno de 0 es 1. Eso sería el ángulo ideal, porque es donde la señal va a ser más intensa, pero es imposible de lograr, a menos que hagamos un ultrasonido intravascular. En general, las arterias y las venas están paralelas a la piel y paralelas al borde del transductor y quedan en general a 90 grados del haz de ultrasonido, no a 0. Por lo tanto, la opción A es casi imposible de lograr.
En la opción B, lo que estamos viendo es cómo suele quedar las arterias en general, con respecto a las de ultrasonido. En general quedan a 90 grados. Y el problema de esta angulación es que cuando trabajamos a 90 grados no hay señal y no detectamos el flujo. Por lo tanto, no vamos a poder trabajar a este tipo de ángulos. El ángulo ideal con el que podemos trabajar va a ser a 60 grados o menos. Se sabe que cuanto más chico es el ángulo, menor error va a haber en el cálculo de las velocidades. Por eso lo ideal sería utilizar ángulos de 0 grados, pero son imposibles de lograr. Entonces sabemos que a 30 grados hay un error de 5 grados, un pequeño error en el ángulo puede cambiar la velocidad en un 5%. En el número que nos va a dar la velocidad va a haber un error del 5% en el cálculo de las velocidades. Con ángulos de 60 grados, el error puede ser de hasta un 12%. En ángulos más altos, el error ya empieza a ser bastante más alto, del 19, del 33%. Y el error en el cálculo de las velocidades no podemos permitirlo. Por lo tanto, no vamos a trabajar con ángulos de más de 60 grados porque nos vamos a equivocar en el cálculo de las velocidades. Esa es la explicación de por qué se usan ángulos de 60 grados o menos. Lo ideal sería usar un ángulo por ahí más bien bajo, un ángulo de 20, de 10. Bueno, si alguna vez tienen algún vaso que queda a 10 o 20 grados, úsenlo, por ejemplo en el Doppler obstétrico. En el Doppler obstétrico para evaluar las arterias uterinas, ahora la Fetal Medicine Foundation nos dice que tenemos que trabajar con ángulos de menos de 30 grados. También para evaluar la arteria cerebral media de los fetos o en el Doppler transcraniano, la arteria cerebral media se acerca al transductor cuando tenemos la ventana transtemporal y queda a 0 grados. Bueno, usamos el ángulo de 0 grados en Doppler transcraniano. Pero en el resto de los Doppler vamos a trabajar con el ángulo que podamos, siempre y cuando sea menor a 60 grados. En el único Doppler que vamos a tener que usar sí o sí ángulos de 60 es en el Doppler de vasos de cuello. ¿Por qué? Porque cuando hicieron los trabajos y protocolos de investigación de las velocidades normales de las carótidas, la gente que hizo esos trabajos estipuló que había que medir la velocidad de las carótidas con ángulos de 60 grados exactamente. Entonces, si nosotros vamos a utilizar las escalas de velocidades de esos trabajos, sí o sí tenemos que reproducir la manera en que se hicieron esos trabajos. Por lo tanto, para carótidas tratamos de usar un ángulo de 60 grados. A veces nos corremos un poquito y usamos de 50, pero tratamos de acercarnos lo más posible a 60. Mientras que en otros Doppler, por ejemplo en Doppler renal, a veces trabajamos con ángulos de 20 grados, de 10, dependiendo de cómo está la arteria. Nos posicionamos bien a que el ángulo respete la dirección del eje del flujo dentro del vaso, aunque quede en ángulos de 20, de 30, de 40. Espero que este concepto se haya entendido. Si alguien alguna vez les pregunta cuál es el ángulo que tenemos que usar en Doppler, ustedes le pueden responder que el ángulo tiene que ser entre 30 y 60 grados. Que se pueden usar ángulos más bajos, pero la señal por ahí va a perder fuerza, porque hay muy pocos vasos que realmente estén a menos de 30 grados. Y que lo que sí no tenemos que usar nunca es ángulos de más de 60 grados. Porque ángulos de más de 60 grados van a hacer que tengamos un error en el cálculo de las velocidades que nos va a hacer equivocar mucho. Por lo tanto, la respuesta correcta sería usar ángulos de 60 grados o menos, y lo ideal es entre 30 y 60. Acá tenemos un cuadrito donde nos muestra el error. A medida que el ángulo se hace más alto, el error en el cálculo de la velocidad es mayor, ¿sí? Esto es lo que determina de que en realidad un error tolerable va a ser el error de 60 grados o menos. Acá les pongo un ejemplo de una arteria aorta, una aorta abdominal. Estamos evaluando a la aorta en pantalla y vemos que le mido la velocidad a esta aorta y vemos que tiene una velocidad de 46 centímetros por segundo. Les cuento, esta velocidad es muy baja. Normalmente la aorta tiene velocidades de 80 centímetros por segundo de ahí para arriba, hasta 120, 130. Entonces me pregunto, ¿qué le pasa a este paciente?
¿esto es un problema de que tiene el paciente o es un problema técnico que yo estoy midiendo mal las velocidades? Si alguien se anima a preguntar, a responder, ¿por qué esta aorta está teniendo una velocidad de 46 solamente? Si quieren activar el audio me pueden responder o si no por el chat. ¿Por un error en el ángulo? Muy bien, Estás a 0 grados, ¿no? muy bien. Entonces, nosotros acá yo les puse una ayuda, dice 0 grados, pero si yo miro acá en los numeritos que tenemos al costado de la imagen, abajo de todo y a la derecha, dice 0 grados. Cuando uno trabaja a 0 grados, estoy calculando mal la velocidad. ¿Por qué? Si la doctora Crosta me dijo que yo podía usar ángulos de menos de 60 grados, ¿por qué si estoy usando un ángulo de 0 grados está mal la velocidad? Porque el Porque estás coseno paralelo es al igual a vaso. 0. El coseno de 0 es 1, ahí ¿O no no? Es tenés 1. problema. Lo que está pasando acá es que no estoy respetando la dirección del eje del flujo dentro del vaso. Exacto. Entonces, el ángulo está en menos de 60 grados, pero el ángulo no está en pantalla, está apagado, y no le estoy diciendo al equipo cómo circula la sangre dentro del vaso. Entonces vamos a mover el ángulo, yo ahora lo voy a mover a 30 grados, y puse el ángulo a 30 grados, y ahora la velocidad es 53 centímetros por segundo. Otra vez es muy baja. ¿Qué es lo que está pasando? Otra vez, También no está respetando la velocidad del flujo, la dirección del flujo. exacto. Entonces estoy usando un ángulo de menos de 60 grados, pero no respeta el eje del flujo dentro del vaso. Entonces está mal, está otra vez mal. Vamos a volver a cambiar el ángulo y ahora lo voy a llevar a 60 grados, ¿sí? Y ahora, Sí. acá, como dice Carlos, veo que respeta el eje del flujo dentro del vaso, y fíjense a cuánto levantó la velocidad. A 92. Esta es la velocidad real que tiene la aorta, no lo que teníamos antes. Y para no equivocarme, tengo que posicionar bien el ángulo. Entonces, recuerden que el ángulo tienen que trabajar con dos opciones, en ángulos de 60 grados o menos, y que respeten la dirección del eje del flujo dentro del vaso. Ahora, a propósito, me voy a equivocar y voy a volver a usar un ángulo mal. En este caso me pasé de 60. Fíjense que ahora uso un ángulo de 80 grados que no respeta el eje del flujo y además es mayor de 60. Tengo dos errores. Y fíjense la velocidad que está obteniendo de la aorta. ¿Cuánto da? 67. 267 es una velocidad muy alta, y ahí es donde yo estoy viendo que hay un error, que me puede hacer malinterpretar la velocidad y pensar que hay una estenosis. Y en realidad no hay una estenosis, lo que está pasando acá es que yo estoy poniendo mal el ángulo. Y esto que se los muestro en una aorta normal, también les puede pasar en cualquier arteria del cuerpo, y ustedes malinterpretar que hay una estenosis porque están encontrando una velocidad muy alta, cuando en realidad lo que están haciendo es poniendo mal el ángulo. Así que en todo el práctico que vamos a hacer durante el año, a partir de ahora ustedes tienen que trabajar para tener el ángulo con dos consignas, que esté en 60 o menos grados y que respete el eje del flujo dentro del vaso. ¿Quedó claro el concepto del ángulo? ¿Alguien me quiere preguntar algo del ángulo? Es algo muy importante en el curso, que lo entiendan bien, y es un concepto que tiene que quedar grabado a fuego, como si yo tuviera ahora un hierro caliente y se los estoy como poniendo como algo en la cabeza. Tiene que quedar este concepto bien claro. No sé si la comparación fue la mejor. Me está preguntando Carolina, ¿cómo pongo el ángulo del vaso? Bueno, imagínate, Carolina, que esta es la aorta. Lo que vemos en pantalla tenemos a la aorta. Y para poder lograr que el ángulo coincida en 60 grados o menos, yo tengo que mover el transductor de manera que la aorta quede inclinada en la imagen como estás viendo acá. Si yo apoyo el transductor así nomás, derecho en la aorta me va a quedar acostada, va a quedar a 90 grados. Para lograr poner el ángulo en 60, yo tengo que bascular el transductor hasta que le pueda dar esa inclinación.
Con el transductor convexo no tenemos algo que se llama steering, que es la posibilidad de orientar el cajón de color hacia un costado o hacia el otro, que sí lo tenemos con el transductor lineal. El steering es ¿cómo se dice? Una aplicación del equipo que nos permite mover el haz de ultrasonido y hacer que el haz de ultrasonido entre torcido a los tejidos. Solamente lo tiene el transductor lineal. Yo más adelante les voy a hablar de esto, pero recuerden que en el transductor lineal el steering nos ayuda a poner el ángulo. ¿Por qué? Porque hace que el haz de ultrasonido entre los tejidos torcido, entre ya con una inclinación, y eso me facilita lograr el ángulo en 60 grados o menos. En el transductor convexo y en el transductor endocavitario o en el cardiológico no tenemos steering, y ahí lamentablemente tenemos que trabajar con la maniobrabilidad de la mano. ¿Alguna otra pregunta del ángulo? ¿Alguien quiere que repita algo? ¿Se entendió el concepto? Algunos no me contestan, no sé si están ahí. Sofía Sala, ¿estás? Selva Zamora, ¿cómo venís con este concepto? Bueno, algunos no sé si están. Bien, lo que pasa es que no puedo escribir todavía, no me lee el dedo, no sé, pero sí, perfecto, ¿Lo perfecto. entendiste? Bárbaro. No puedo Bueno, escribir todavía, no sé dónde está el chat. puedo levantar la mano, sí, pero todavía encontré la tecla, pero no sé qué pasa. Bueno, el chat lo tenés abajo. Lo tenés, Sí. tenés que cliquear en chat y se te va a abrir como una pantallita blanca donde ahí está lo que está escribiendo la otra gente y también tenés un espacio para escribir vos. Pero bueno, fíjate Bueno, a ver si lo lográs, si no, cualquier cosa bueno, después lo vemos. ahí está, mira, perfecto. ¿Sí? Ahí ¿Lo está. pudiste Entonces, hacer? sí, gracias.